Cuando Ethan Grant, uno de los jóvenes instruidos, por fin consiguió la aprobación para regresar a la ciudad, las plazas de cuota familiar fueron asignadas a su hermana menor, Tiffany Grant, y a Rachel Winters, la hija de su mentor. Yo, su prometida, fui la única que quedó fuera. En mi vida pasada, Ethan me dijo: Sophie, mi matrimonio con Rachel es solo una farsa. Ella es débil y tengo que cuidarla. Espera un poco más. Una vez que me establezca, volveré por ti. Yo le creí hasta el día en que lo sorprendí en la cooperativa discutiendo qué anticonceptivos comprar. Esta vez, cuando Ethan intentó repetirme la misma excusa, apenas curvé los labios en una sonrisa fría. No voy a esperar más. En esta vida viviré para mí. Claramente no se lo esperaba. Las palabras que había preparado se le atoraron en la garganta y frunció el ceño con desconcierto. Sophie, ¿qué quieres decir?, le interrumpí, dejando que mi mirada recorriera con calma a Rachel, que fingía fragilidad como porcelana, y a Tiffany, que mostraba una impaciencia descarada. Ya que la cuota fue para ellas, que se vayan a vivir su vida. Yo no pienso seguirles el juego. En mi vida pasada me dejé engañar por esa mirada de Ethan, dolorida y tierna, y esperé como una idiota. ¿Y qué obtuve? La cruel sorpresa de que él y Rachel incluso tuvieron un hijo juntos. Aquella traición quedó grabada en mis huesos, y aún ahora, recordarlo me hace doler el corazón. Como puedes hablarle así a Ethan, fue Tiffany la primera en estallar. Con apenas 15 años, mimada y arrogante, siempre me trató como a una criada. La salud de Rachel es mala, por supuesto que Ethan debe cuidarla. Tú no eres más que una chica del campo. Deberías dar gracias de estar siquiera prometida con mi hermano y encima pretendes robarle la cuota. Sí, yo venía del campo. Mis padres habían muerto pronto y para los demás estar comprometida con un hombre prometedor como Ethan Grant ya era apuntar demasiado alto. Rachel tiró suavemente de la manga de Ethan, con un gesto frágil y lastimoso. Ethan, todo es culpa mía. Si no fuera por mi mala salud, Sophie no estaría tan disgustada. Quizás deberías dejar que Sophie vaya en mi lugar. A mí no me importa. Bajó la cabeza y sus hombros temblaron levemente. En mi vida anterior, cada vez que Rachel actuaba así, el corazón de Ethan se ablandaba por completo y acababa convencido de que yo era la celosa e irracional. Y, como era de esperar, acarició la mano de Rachel para consolarla. Cuando se volvió hacia mí, su tono ya estaba cargado de reproche. Sophie Lane, Rachel está cediendo por nosotros. ¿Cómo puede seguir siendo tan desconsiderada? Te dije que es solo un matrimonio falso, será solo por un tiempo. Aguanta hasta que me afiance. No hace falta, le corté de nuevo, yendo directa al armario. Del cajón más interior saqué todos mis ahorros, un billete arrugado de $10, cada centavo que había reunido para nuestra boda. En mi vida pasada, Ethan se quedó con ese mismo dinero, diciendo que lo necesitaba para arreglar las cosas en la ciudad, y luego desapareció. Até el dinero, empaqué la ropa que aún guardaba en casa de los Grant y me giré para marcharme. Sophie, espera. ¿A dónde vas?, escuché su voz detrás de mí. Antes de contestar, casi choqué con el tío Walter, el jefe de la aldea, que entraba sonriente con un documento sellado en rojo. Sophie, buenas noticias. La cuota de Ethan se detuvo en seco al verme con un pequeño atillo descolorido en la espalda, marchándome con determinación. ¿Qué pasa, Ethan? ¿De qué discutís tú y Sophie? Ignoré su confusión y pasé de largo, pero él se apresuró a alcanzarme y a bloquearme el paso. Niña Sophie, ¿qué te pasa? El regreso de Ethan es una bendición. Pronto viviréis una buena vida en la ciudad. ¿Por qué peleáis ahora? Me detuve, y al ver la preocupación en sus ojos sentí un leve calor en el pecho. En esta familia, aparte de mis padres que habían muerto hacía mucho, el tío Walter era quien mejor me había tratado. Pero incluso él debía anunciarme que la cuota se la habían dado a Tiffany Grant y a Rachel Winters, dejándome a mí sin nada. Ethan me pidió que esperara, pero yo ya no quería esperar más. En cuanto el tío Walter oyó eso, frunció el ceño con fuerza. Echó una mirada a los que estaban dentro de la casa y bajó la voz. Esto es demasiado. Lo de Rachel aún, dicen que es la hija del mentor, pero Tiffany sigue siendo solo una cría. ¿Cómo pudo quedarse con tu plaza? El tío Walter conocía la verdad,
Los padres de Isen habían muerto jóvenes y él y su hermana pequeña sobrevivieron gracias a la caridad. Yo, como su prometida, les había dado mucho apoyo, especialmente después de que Rachel se instalara en la casa de los Grant supuestamente para recuperarse de su enfermedad, aunque en realidad cada bocado de comida, cada prenda y cada gasto salían del esfuerzo de mis manos en el campo. Pero nada de eso importaba ya. Yo había decidido marcharme al sur y labrarme mi propio camino. Quedarme allí ya no tenía sentido. El tío Walter suspiró, sabía cómo era mi carácter, que una vez tomaba una decisión nadie podía hacerme retroceder. Pero si vas sola al sur, a un lugar extraño, ¿cómo te las arreglarás? Ya encontraré la manera. Tío Walter, por favor ayúdeme a encargarme del grano de mi casa y del huerto, y también me gustaría que subarrendara mi parcela privada. Hacer esto significaba cortar todos los caminos de retorno, pero no me arrepentía. El tío Walter comprendió que insistir era inútil y asintió. Tras despedirme, no volví la vista atrás. En los días siguientes cerré rápidamente todos los asuntos pendientes. Vendí el grano a la estación de compra del pueblo y conseguí algo más de 20 yuanes. La tía Walter me ayudó a cosechar las verduras del huerto y me dio unas monedas por ellas. El tío Walter pronto encontró a alguien que se hiciera cargo de mi parcela. Mientras tanto, la casa de los Grant se sumió en el caos por mi partida. Yo era quien cocinaba, lavaba la ropa, alimentaba a los cerdos y trabajaba en el campo. Isen y Rachel eran demasiado refinados para esas tareas, y Tiffany seguía siendo una niña. Naturalmente, nada de eso recaía sobre ellos. Sin mí, supe que el primer día casi se mueren de hambre. Rachel se quejaba con su vocecita delicada de que no sabía encender un fuego y Tiffany no ayudaba en nada. Isen, un hombre hecho y derecho que casi nunca pisaba la cocina, apenas logró preparar algo, quemando o dejando crudo todo. Los aldeanos se reían a carcajadas de su desgracia. Tras unos días, Tiffany debió de llegar a su límite y se presentó furiosa en casa del tío Walter, donde yo estaba ayudando a secar arroz, exigiendo que volviera. Sophie Lane, será mejor que regreses conmigo. ¿Sabes el desastre que es la casa ahora? Mi hermano dijo que si vuelves y haces tus tareas como corresponde, cuando se asiente en la ciudad todavía pensará en llevarte con él. Apenas le dediqué una mirada fría y no respondí. Al ver que la ignoraba, Tiffany se enfureció aún más. No seas tan desagradecida. Que mi hermano te haya elegido es la mayor bendición que tendrás en tu vida. Y ahora, hasta Rachel quiso cederte su plaza y aún así no lo valoras. Yo dejé el rastrillo a un lado y solté una risa helada. Tiffany, no puedo permitirme la llamada bendición de tu hermano. En cuanto a que Rachel renunciara a la plaza, si de verdad fuera tan generosa, mi nombre estaría en ella ahora mismo, no el suyo. Tiffany se quedó sin palabras, con su carita enrojecida de furia. En ese momento llegó Rachel, fingiendo su frágil pose de siempre, apoyada en el marco de la puerta mientras tosía suavemente. Tiffany, basta. Sophie, sé que estás enfadada, todo es culpa mía, Isen no tiene elección, dijo con los ojos enrojecidos por lágrimas que aún no caían. Al mirarlo, de repente recordé la escena de mi vida pasada en la que él y Rachel habían ido juntos a la cooperativa a comprar anticonceptivos. En esta vida aún no habían ido a registrar el matrimonio, pero algunas cosas ya habían empezado en silencio. Un pensamiento me atravesó el corazón y, con toda intención, le dije a Tiffany, Tiffany, tu hermano y tu hermana Rachel parecen muy unidos. Cuando lleguéis todos a la ciudad, los tres deberíais vivir felices como una familia. Lo único que no sé es si el escaso sueldo de tu hermano bastará para mantener a dos jovencitas tan delicadas. Y quizá pronto no sean solo dos. Tiffany era demasiado joven para captar mi insinuación, pero el rostro de Rachel se puso pálido al instante y su mano se aferró con fuerza al marco de la puerta. Tiffany, en cambio, gritaba, mi hermano es capaz, claro que puede darnos una buena vida, no como tú, que solo sabes quedarte en el campo cultivando. El tío Walter, que ya sentía que la familia Grant me había debido demasiado a lo largo de los años, al escuchar aquellas palabras arrogantes frunció aún más el ceño, oscureciendo su rostro. Niña insolente, ¿cómo te atreves a decir que Sophie solo sabe cultivar? Si ella no cultivara, ¿quién te habría dado de comer? ¿Quién te habría vestido? Sois todos unos vagos inútiles, viviendo de su esfuerzo como si fuera vuestra sirvienta. Y ahora tenéis la desfachatez de despreciarla. Basta ya.
Vete a casa. Sophie ya ha tomado su decisión. Hablar más es inútil. Tiffany jamás había sido reprendida así, con la cara roja, quiso replicar, pero la mirada severa del tío Walter la hizo encogerse. Rachel, por su parte, se sintió aún más humillada, ya alterada por mis palabras anteriores, y aterrorizada de que dijera algo aún más doloroso para ella. Tiffany, vámonos, susurró, y sin esperar su respuesta prácticamente la arrastró fuera, avergonzada. Al ver cómo se alejaban, no sentí el tormento que me había perseguido en mi vida pasada. Esta vez, cualquiera que fuera su plan estaba condenado al fracaso. Pronto llegó el día en que Isen debía presentarse en la ciudad. Yo pensaba que la confrontación en casa del tío Walter habría sido suficiente para que entendieran mi determinación y que a partir de entonces no tendríamos más relación. Pero para mi sorpresa, a primera hora de la mañana Isen apareció en mi puerta acompañado de Tiffany y Rachel. Sophie, todavía no hemos comprado los billetes. Saca el dinero, dijo con naturalidad, como si aún fuera la prometida que obedecía todas sus órdenes. Me incorporé lentamente del montón de grano, sacudí mis manos y lo miré con calma. ¿Dinero? ¿Qué dinero tengo yo? El dinero de la venta del grano del otro día, y lo demás que convertiste en efectivo, insistió Isen. Ah, eso, respondí con una ligera sonrisa. Una parte la usé para comprar comida y provisiones para el viaje, el resto, como voy al sur y el camino es largo, lo cosí en mi ropa para guardarlo bien. Al oírlo, Tiffany chilló, Sophie Lane, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Mi hermano va a la ciudad a hacer grandes cosas y tú escondes el dinero para ti sola. Rachel tiró suavemente de la manga de Isen, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, apenas conteniendo un sollozo. Sophie, este viaje lo significa todo para Isen. Los billetes no son baratos. Realmente necesitamos tu ayuda. Los miré y en mi corazón me reí con frialdad. En mi vida pasada les había entregado hasta el último céntimo de mis ahorros, incluso había pedido prestado al tío Walter para cubrir los billetes y gastos de su instalación en la ciudad. La exigua asignación de Isen como joven instruido ya había sido desviada por Rachel para comprar todo tipo de suplementos y chucherías de la ciudad, dejándole casi sin nada. Fingiendo preocupación, suspiré, ay, ¿qué puedo hacer? Cosí el dinero tan apretado que no puedo sacarlo enseguida. ¿Por qué no esperáis en la entrada del pueblo y mientras tanto descoso las costuras? Cuando termine os llevaré el dinero. Isen me lanzó una mirada de duda, pero sin otra opción apretó los dientes. Está bien, pero date prisa. Te esperamos en la entrada, no nos hagas perder el autobús al condado. Dicho esto, se marchó con Tiffany y Rachel hacia las afueras de la aldea. Tiffany no dejaba de lanzarme miradas furiosas y maldecir entre dientes, como si yo fuera a esperarlos de nuevo. Yo, en cambio, regresé tranquilamente al patio, ayudé a la tía Walter a dar de comer a las gallinas y charlé un rato con ella. Cuando calculé que había pasado suficiente tiempo, me eché al hombro mi pequeño fardo y salí por el sendero trasero que llevaba al condado. Había dos caminos hacia la estación de autobuses, uno por la carretera principal que pasaba por la entrada del pueblo, y otro por un sendero estrecho que atravesaba un valle tras la montaña, casi nunca transitado. Yo escogí el sendero. Cuando llegué a la estación, el sol ya se inclinaba al oeste. Compré un billete hacia la capital provincial y allí tomé un tren hacia el sur. De Isen supe después, por boca del tío Walter, que él y las otras habían estado esperando bajo el sol abrasador casi una hora antes de que se diera cuenta de que los había engañado. Al final no tuvo más remedio que sacar el pequeño dinero que había estado escondiendo, comprar 3 de los billetes más baratos, de pie, y subirse con Rachel y Tiffany al autobús rumbo a la ciudad. Pero eso ya era pasado. Yo, sentada en el tren camino del sur, mirando el paisaje que corría tras la ventanilla, estaba llena de emociones. En mi vida anterior también lo había visto marcharse así, creyendo que volvería por mí, pero todo acabó en nada. Recordé los rascacielos que había visto en la televisión, a los hombres y mujeres seguros de sí mismos caminando con ropas elegantes, y pensaba si, de no haber estado atrapada en aquel pequeño pueblo de montaña, de no haber depositado todas mis esperanzas en Ethan Grant, ¿podría haber tenido otra vida? Ahora la oportunidad estaba aquí. Con el poco dinero que me quedaba alquilé la habitación individual más barata en un abarrotado barrio marginal. De día buscaba trabajos temporales, aceptando cualquier tarea dura o sucia.
De noche montaba un pequeño puesto en el mercadillo nocturno, vendiendo especialidades de mi tierra y abalorios tejidos por mí. La vida era dura, pero aguantaba con los dientes apretados. Lo más difícil era la soledad. En aquella ciudad extraña no tenía familia ni amigos. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio, pensaba en el tío y la tía Walter, y en aquel pobre pero familiar pueblo de montaña. Cada vez que recordaba a Isen y Rachel y todo lo de mi vida pasada, me erguía con firmeza porque no podía perder ni permitir que me mirasen por encima del hombro. Fue entonces cuando conocí a Daniel Liu, que daba clases de literatura en una escuela nocturna cerca del mercado donde yo ponía mi puesto. Una noche, durante una redada de los inspectores municipales, mi puesto fue volcado y mis cosas quedaron esparcidas por el suelo. La gente alrededor solo miraba fríamente, pero él se acercó en silencio y me ayudó a recogerlo todo. Llevaba una camisa azul gastada, unas gafas de montura fina y desprendía un aire tranquilo y erudito. No habló mucho, pero sus ojos transmitían calidez. «Señorita, ¿está bien?», me preguntó, y yo asentí con la cabeza, agradeciéndole con cierta vergüenza. A partir de entonces, a veces pasaba por mi puesto, compraba alguna cosilla o simplemente charlaba un rato. Supe que tampoco tenía buena situación familiar, que trabajaba en la ciudad solo mientras mantenía a su abuela en el pueblo, y me contó que en la escuela nocturna había mucha gente como yo que quería cambiar su destino, animándome a asistir. «Sophie, esta es una buena época, tiempos de reforma y apertura. Si tienes conocimientos, podrás aprovechar las oportunidades». Dudé, pues solo había terminado la primaria y apenas podía costear la matrícula, pero él percibió mi preocupación y sonrió. «Puedes ir ahorrando poco a poco, mientras tanto te presto algunos libros de texto. Mientras quieras aprender, nunca es tarde». Gracias a su aliento me inscribí en el curso de alfabetización, empezando desde lo más básico. Daniel se convirtió en mi maestro y también en el único amigo que tenía allí. Respondía pacientemente a mis dudas, me contaba historias del mundo exterior y me animaba a no rendirme jamás. Poco a poco fui aprendiendo más caracteres, hasta poder leer el periódico y escribir frases sencillas. Incluso empecé a atreverme con libros de negocios, aunque mucho se me escapaba, perseveraba. Un día vi en el periódico una noticia: la feria de Cantón se celebraría en una ciudad cercana y asistirían muchos compradores extranjeros. Se me ocurrió una idea atrevida. Mis productos locales eran de buena calidad. Si lograba vendérselos a ellos ganaría mucho más. La feria era un mundo inimaginable, comerciantes de todo el planeta, gente de todos los colores y lenguas, pabellones llenos de mercancías deslumbrantes. Como no teníamos stand, nos quedamos fuera del recinto intentando mostrar nuestras setas y orejas de madera a los compradores que pasaban. Al principio nadie nos hacía caso, todos con prisas nos descartaban como si fuéramos un simple puesto callejero. Tras varios días de rechazos, apenas nos quedaban muestras y ni un solo interesado. Daniel notó mi desaliento y me consoló: «Sophie, no pierdas la esperanza, buscaremos otra manera. Mira esos stands grandes, sus productos agrícolas están envasados con esmero, los nuestros son buenos, pero la presentación es demasiado simple». Yo suspiré: «No tenemos dinero para envases bonitos». «No hace falta lujo», replicó, «recuerdo esas cestitas de paja de trigo que tú tejías, eran preciosas. ¿Por qué no las usamos para las setas? Las atamos con cintas rojas y destacamos su sencillez natural». Mis ojos brillaron, era una idea genial. Esa noche tejí más de una docena de cestas y Daniel compró cintas rojas y papel de colores, en los que escribió en chino e inglés: «Un regalo del campo chino, natural y orgánico». Al día siguiente, al exhibir los productos así presentados, atrajimos de inmediato la atención, sobre todo de comerciantes chinos de Hong Kong, Macao y el sudeste asiático, que se interesaron por aquel envase rústico. Finalmente un empresario de Hong Kong, el señor Chen, se detuvo frente a nosotros, examinó las setas con detalle, las olió y nos hizo varias preguntas en cantonés con fuerte acento. Daniel tradujo torpemente mientras yo completaba nerviosa las explicaciones, hasta que el señor Chen dijo: «Vuestra mercancía es de buena calidad, haré un pedido de prueba. 100 libras de setas y 50 libras de oreja de madera. Si la respuesta del mercado es buena, haremos negocios a largo plazo». Ese primer pedido aumentó enormemente mi confianza y con las ganancias reinvertí una parte en producción, otra en mejorar el embalaje y otra en mi educación. Me matriculé en el curso de inglés básico de la escuela nocturna. Era difícil, pero si quería hacer comercio exterior tenía que superar esa barrera, y Daniel me apoyó siempre en silencio, ayudándome con las cuentas, a redactar correos sencillos en inglés y animándome cada vez que flaqueaba. En esa lucha diaria y compartida,
nuestra relación comenzó a transformarse. Mi negocio también fue ganando un pequeño prestigio. Pasé de un humilde puesto en el mercado nocturno a un localcito propio en un mercado mayorista. Ya no quería limitarme a ser intermediaria de productos locales. Empecé a planear abrir una pequeña fábrica de procesamiento agrícola, para así garantizar la calidad y reducir costes. Daniel me apoyó sin reservas, investigó el mercado, contactó con proveedores e incluso invirtió todos los ahorros que había reunido enseñando. Montar la fábrica fue dificilísimo: financiación, tecnología, mano de obra, ventas, distribución, cada paso estaba lleno de obstáculos. Daniel dejó su trabajo en la escuela nocturna para ayudarme a tiempo completo, ocupándose de la gestión y de los contactos externos, mientras yo me centraba en la calidad y la expansión del mercado. No éramos solo socios de negocios, sino también el mayor apoyo el uno del otro. Con el paso de más de medio año de esfuerzos, nuestra pequeña fábrica empezó a funcionar. Aunque a escala modesta y con maquinaria sencilla, los productos eran de buena calidad y a precios razonables, así que enseguida se abrieron canales de venta y los pedidos llovían, tanto de dentro del país como de Asia Sudoriental, Japón y Corea. Poco a poco mi nombre, Sophie Lane, fue haciéndose conocido en los círculos del comercio agrícola. Decían que aquella mujer del campo no era en absoluto común. A medida que mi negocio crecía, también florecía de forma natural mi relación con Daniel. Una noche lluviosa me acompañó a casa y, frente a mi pequeña vivienda, se detuvo de repente, sacó del bolsillo una cajita de terciopelo rojo, se arrodilló y me dijo: Sophie, sé que ahora no tengo nada, no puedo darte riqueza ni lujo, pero sí tengo un corazón que te ama y estoy dispuesto a dedicar mi vida a hacerte feliz. ¿Quieres casarte conmigo? Estaba nervioso, la voz le temblaba un poco, pero su mirada era sincera, y al mirarlo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ese hombre apareció cuando estaba en mi peor momento, me apoyó en mis luchas más duras y se alegraba más que yo misma cada vez que lograba, aunque fuera el éxito más pequeño. Lo que me dio fue algo que ningún dinero podría comprar jamás: afecto verdadero y compañía. Asentí con fuerza. Lo haré. Justo cuando nuestras vidas y carreras prosperaban, recibí de repente una llamada del tío Walter. Sophie, ¿tienes tiempo para volver al pueblo? Mi corazón dio un salto. Tío Walter, ¿qué ha pasado? Él suspiró. No es nada grave. La escuela primaria del pueblo va a ser renovada. El condado ha dado algunos fondos y el pueblo quiere invitar a los que han tenido logros fuera para que regresen. Quizá hagan una donación y también sirvan de ejemplo a los niños compartiendo sus historias. Lo entendí al instante. El pueblo esperaba que volviera para darles prestigio y contribuir a su desarrollo. La verdad es que no tenía mucho afecto por ese lugar que una vez me causó tanto dolor, pero no podía rechazar al tío Walter. Y en el fondo también quería volver para ver cómo vivían ahora los que un día me despreciaron y me hirieron. Más aún, había oído que la universidad en la región de Ethan Grant estaba a punto de celebrar un acto para exalumnos destacados, invitando a gente exitosa de diversos campos para dar discursos, y para mi sorpresa yo también había recibido una invitación como joven emprendedora con cierta reputación creciente. Cuando miré a Daniel, sonrió y me dijo: ve, Sophie. Es tu oportunidad de despedirte por fin del pasado. Asentí. Sí, era hora de regresar. No para presumir, ni por venganza, sino para cerrar un capítulo, para dejar que esas viejas heridas se borraran al sol. Daniel y yo volvimos juntos a aquel pueblo de montaña tan familiar y a la vez tan lejano. El viejo árbol de langosta en la entrada seguía frondoso, pero las casas estaban aún más deterioradas que cuando me fui. El tío Walter y varios dirigentes del pueblo nos recibieron calurosamente en la entrada. No fue un recibimiento grandioso, pero sí sincero. Oh, Sophie, de verdad te has convertido en una gran mujer, dijo el tío Walter apretándome la mano con los ojos llenos de alegría. Doné 50.000 yuanes para ayudar a reconstruir la escuela primaria. Los líderes del pueblo me lo agradecieron con entusiasmo e incluso organizaron un banquete en honor a Daniel y a mí en la sala del comité. En el banquete vi muchas caras conocidas y otras desconocidas. Aquellos que antes me ridiculizaban y despreciaban ahora me miraban con sonrisas aduladoras, llamándome jefa Lane y colmándome de alabanzas serviles. Al día siguiente, tras ocuparnos de los asuntos del pueblo, Daniel y yo fuimos al condado y luego tomamos un transporte hasta la Universidad del Distrito de Eisen. La celebración del aniversario allí se organizó a gran escala. Como invitada especial, me sentaron en el escenario principal.
Mis ojos recorrieron la multitud y enseguida encontré esa figura familiar. Ethan Grant estaba más atrás, vestido con un traje Johnson raído. Su pelo estaba algo desordenado y su rostro mostraba una derrota y un cansancio inconfundibles. Me miraba fijamente con unos ojos cargados de emociones complicadas, y junto a él no vi ni a Rachel Winters ni a Tiffany Grant. Cuando llegó el turno de los discursos, conté con calma mi historia, cómo había luchado en la adversidad, cómo aproveché las oportunidades y cómo avancé paso a paso hasta donde estaba. Mis palabras arrancaron rondas de aplausos. Entonces una chica se levantó y exclamó: «Señorita Sophie, es usted tan exitosa y hermosa. ¿Puedo preguntar si está casada? Su pareja debe de ser una persona extraordinaria, ¿verdad?» La sala estalló en risas amables. Sonreí y miré a Daniel Liu, que me observaba con calidez, orgullo y aliento en los ojos. «Gracias por preguntar», respondí. «Ya estoy comprometida. Mi prometido está hoy aquí también. Esta vez, además de asistir al aniversario, hemos venido para celebrar nuestra boda». En cuanto terminé de hablar, el cuerpo de Ethan Grant se sacudió con violencia. Me miró incrédulo, con los ojos llenos de sentimientos encontrados. Ignoré su reacción y continué: «Mi prometido me apoyó en silencio desde el inicio de mi negocio y nunca se apartó de mi lado. Ahora me gustaría invitarle al escenario para que todos lo conozcan». El foco se dirigió hacia Daniel, que, un poco tímido, se levantó y caminó al escenario bajo todas las miradas, vestido con el traje que yo había elegido cuidadosamente para él. Con el pelo bien peinado, se veía guapo, sereno y elegante. El público estalló en otro caluroso aplauso. Cogiendo la mano de Daniel, me incliné profundamente ante la multitud. La luz del sol entraba por las ventanas del auditorio, bañándonos de brillo y calidez. Tras acabar la celebración, Daniel y yo estábamos a punto de marcharnos cuando alguien nos bloqueó el paso. Era Ethan. Se veía aún más demacrado que antes, con los ojos enrojecidos, sin afeitar y con un tenue olor a alcohol. «Sophie, ¿podemos hablar?» Daniel dio un paso adelante enseguida, poniéndose delante de mí sin dudar. «Señor Grant, no creo que quede nada de qué hablar entre usted y Sophie». Pero Ethan lo ignoró, obstinado, sin apartar los ojos de mí. «Sophie, sé que te hice daño entonces, pero tenía mis razones. Lo mío con Rachel no fue lo que crees. Todo fue un plan». «¿Un plan?» Miré su rostro agotado y no pude evitar reír fríamente. «Ethan, incluso ahora sigues inventando excusas. ¿Acaso ir con Rachel a la cooperativa a comprar anticonceptivos también formaba parte de ese plan?» Su expresión se volvió aún más horrible. Abrió la boca como si quisiera replicar, pero al final no dijo nada. La verdad de aquellos días los dos la conocemos de sobra. No quiero volver a hablar del pasado. Ahora vivo bien y espero que tú sepas cuidarte de aquí en adelante. Dicho esto, tiré de la mano de Daniel y me dispuse a irme. «Maldita seas, Sophie Lane. ¿Es que no has arruinado ya bastante a nuestra familia? ¿Ahora todavía quieres seducir a mi hermano?» De pronto resonó un grito chillón. Me giré hacia la voz y vi a una joven embarazada con ropas chillones que se abalanzaba hacia mí. Era Tiffany Grant. En apenas unos años había perdido toda su arrogancia y orgullo de antes, y en su lugar solo quedaba la aspereza y la vulgaridad de una arpía. Su vientre estaba abultado, al menos de 7 u 8 meses. Tras ella, Rachel Winters caminaba lentamente. Estaba aún peor que Tiffany, su rostro ceniciento, el cabello reseco y quebradizo, y su cuerpo cubierto con un vestido viejo y mal ajustado. Sus ojos estaban vacíos y apagados. De no ser por los leves rasgos delicados que aún se distinguían, no la habría reconocido como la misma Rachel frágil y lastimera de entonces. «Tiffany, no causes problemas», gritó Ethan con furia. Pero ya era demasiado tarde. Tiffany Grant se me echó encima como una leona enloquecida, arañando y forcejeando como si quisiera destrozarme. «Te mataré, rompehogares. Si no fuera por ti, ¿cómo habría acabado así mi hermano? ¿Cómo habría caído nuestra familia tan bajo?» Daniel reaccionó con rapidez, tirándome hacia atrás y bloqueando el ataque de Tiffany. «Señora, muestre un poco de respeto», dijo él fríamente. «¿Respeto? Ella no lo merece», chilló Tiffany. «Todo es por tu culpa, por esta maldita mujer.
desde que te fuiste no hemos tenido ni un solo día bueno. Mi hermano fracasó en el trabajo y bebe todos los días, Rachel, esa carga enfermiza, nos drenó todo el dinero y aún así no pudo darnos un hijo. Y ahora vuelves, presumiendo. ¿Quieres que nos muramos todos? Sus palabras estallaban como petardos, llenas de rencor y amargura. Culpaba a todo el mundo de su miseria, pero jamás reflexionaba sobre sus propios errores. Justo entonces, Rachel Winters, que había permanecido callada hasta ese momento, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, llenos de veneno, miraron primero a Ethan y después a mí, rompiendo en una carcajada histérica. Sophie Lane, ¿de verdad crees que has ganado? ¿Crees que ahora eres tan gloriosa? Déjame decirte que Ethan nunca te amó. Te utilizó de principio a fin. Me dejó a mí por ti, y hasta pensó que, en cuanto triunfara, te apartaría de un puntapié, campesina. Sus palabras hicieron que el rostro de Ethan se pusiera ceniciento. Rachel, estás diciendo tonterías, rugió, abalanzándose para taparle la boca, pero ella lo empujó con fuerza inesperada y gritó como una loca. ¿Tonterías, Ethan? Atrévete a decir que no te acercaste a mí por los manuscritos de mi padre. Atrévete a negar que esos papeles que te dieron tu título no fueron copiados de ellos. Hipócrita, despreciable, sinvergüenza. Un chasquido seco resonó cuando Ethan la abofeteó, y Rachel dio unos pasos tambaleantes mientras la sangre le corría por la comisura de los labios. Lo miró incrédula antes de romper en sollozos. Daniel me protegió mientras pasábamos de largo. Ethan intentó seguirnos, pero al cruzarse con mi mirada fría vaciló y se detuvo, desplomándose derrotado. A nuestras espaldas, los sollozos de Rachel, las maldiciones de Tiffany y los gritos de Ethan se mezclaban en un caos del que yo no volví a mirar atrás. Afuera el sol brillaba con fuerza, pero había quienes quedarían atrapados para siempre en las sombras. Tras dejar la universidad, Daniel y yo no regresamos al pueblo, sino que volvimos directamente a la ciudad y celebramos una boda sencilla y cálida. No invitamos a muchos, solo a algunos socios de negocios y a unos pocos amigos cercanos. El tío Walter y la tía Walter vinieron desde nuestra tierra natal para darnos su bendición. En la ceremonia, Daniel me sostuvo la mano con fuerza y me hizo una promesa solemne para toda la vida. Al mirar sus ojos sinceros y sentir el calor de su palma, me invadió una felicidad serena. Después del matrimonio, nos mudamos a un piso recién comprado, un luminoso y amplio 3 dormitorios. No era una villa de lujo, pero sí el hogar que construimos con nuestras propias manos, y cada rincón estaba lleno de amor y calidez. Los padres de Daniel habían fallecido hacía tiempo, quedándole solo su abuela anciana en el pueblo. La trajimos a la ciudad para vivir con nosotros. Era bondadosa y dulce, me trataba como a su propia nieta. Cada día cocinaba platos deliciosos y mantenía la casa impecable, y gracias a sus cuidados, Daniel y yo podíamos centrarnos más en el negocio. Nuestra fábrica de procesamiento agrícola seguía expandiéndose con más y más variedades de productos. No solo consolidamos nuestra posición en el mercado nacional, sino que también logramos exportar a Europa, América y otros países desarrollados. Nunca olvidé al tío Walter ni a nuestro pueblo montañés. Invertí en construir allí una base moderna de cultivo de setas, introduciendo nuevas tecnologías y cepas que levantaron la economía de todo el lugar, y también fundé una beca para ayudar a los niños de familias pobres a terminar sus estudios. La mirada de los aldeanos hacia mí cambió de la inicial mezcla de lástima y compasión, a envidia y admiración, y ahora a gratitud y respeto. Con mi propio esfuerzo recuperé mi dignidad y cambié mi destino. Las noticias sobre la familia de Ethan Grant me llegaban poco a poco a través de las conversaciones de la abuela con otras mujeres mayores. Se decía que, desde aquel estallido en el aniversario de la universidad, la relación entre Ethan y Rachel Winters se había derrumbado por completo. Tras la bofetada de aquel día y hundida en una depresión crónica, la salud mental de Rachel empeoró gravemente. A menudo balbuceaba incoherencias e incluso se volvía violenta. Harto de ella, Ethan la devolvió a su familia, pero allí también la rechazaban como a una carga. No mucho después desapareció. Unos decían que se había vuelto loca y vagaba por las calles, otros que se había ahogado en el río, pero nadie lo sabía con certeza. Tiffany Grant, en cambio, sí dio a luz a un hijo, pero su inútil marido, un matón local vago, codicioso y adicto al juego, les trajo la ruina. Tras el nacimiento del niño, el cuerpo de Tiffany cambió, su carácter empeoró y las peleas con su marido se volvieron diarias. Más tarde, cuando él acumuló deudas de juego enormes, huyó dejándola a ella y al niño abandonados. Sin otra salida,
Tiffany no tuvo más remedio que volver junto a Eisen, pero los días de Eisen tampoco eran mejores. Aunque no todos creyeron las acusaciones de Rachel al principio, sus palabras le acarrearon infinitos problemas. Los rumores sobre su deshonestidad académica y plagio corrieron por la universidad, y sumados a su rendimiento mediocre y su actitud apática, pronto lo empujaron al margen. Intentó cambiar de trabajo, pero su reputación manchada lo bloqueaba en todas partes. El estrés de la vida y las frustraciones laborales arrastraron a Eisen a la ruina total. Empezó a beber en exceso y, cuando se emborrachaba, golpeaba e insultaba a Tiffany y al niño. Su hogar se convirtió en un infierno de caos y miseria. Cada vez que la abuela hablaba de ellos, suspiraba, qué lástima, una buena familia, y ahora acabar así. Al escucharla, mi corazón permanecía sereno. Cada uno debe cargar con las consecuencias de sus propias decisiones, su destino lo habían forjado ellos mismos. Yo agradecía haberme marchado con determinación entonces, haber conocido a Daniel Lu y no haberme perdido en el odio ni en el rencor. Mi negocio prosperaba, mi hogar rebosaba paz y amor, y Daniel y yo teníamos una preciosa hija a la que llamamos Neon, en recuerdo de aquel tiempo hermoso en que nos conocimos y nos enamoramos. La abuela se mantenía sana y alegre, ayudándonos cada día con el cuidado de la niña. Los fines de semana la llevábamos al parque a volar cometas o al campo de picnic, bajo el sol. Su risa clara, los ojos dulces de Daniel y la sonrisa bondadosa de la abuela componían el cuadro más hermoso. A menudo pensaba en la Sophie Lane de mi vida pasada, aquella que desperdició su juventud esperando en vano. Si pudiera verme ahora, seguro que sentiría alivio. En esta nueva vida no solo vivía con plenitud para mí misma, sino que también había comprendido el verdadero sentido de la felicidad. No depende de nadie más, reposa en tus propias manos, se crea y se protege con perseverancia y decisiones sabias. El camino por delante seguía siendo largo, pero sabía que mientras llevara amor en el corazón, luz en los ojos y pasos firmes bajo los pies, caminaría siempre en la felicidad.